La historia de Sodoma y Gomorra es una de las narrativas más conocidas y controvertidas de la Biblia. Se encuentra en el libro del Génesis, específicamente en los capítulos 18 y 19. Esta historia ha generado debates teológicos y morales a lo largo de los siglos debido a su naturaleza violenta y a las razones que se dan para la destrucción de estas dos ciudades. En este extenso mensaje, exploraremos la historia de Sodoma y Gomorra y las posibles razones por las cuales Dios decidió destruirlas. Contexto histórico y geográfico. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades ubicadas en la región del actual Oriente Medio, específicamente en la llanura del río Jordán, cerca del Mar Muerto. Según la Biblia, estas ciudades eran parte de una confederación de 5 ciudades conocidas como las ciudades de la llanura o ciudades de la llanura de Jordán. Además de Sodoma y Gomorra, esta confederación incluía a Zeboim, Adma y Bela, también llamada Zoar. La corrupción de Sodoma y Gomorra. La historia comienza en Génesis 18, cuando Dios decide visitar a Abraham. En esta visita, Dios revela a Abraham sus planes para destruir Sodoma y Gomorra debido a la gran maldad y corrupción que se había apoderado de estas ciudades. Los pecados de Sodoma y Gomorra se mencionan varias veces en la Biblia, y aunque no se detallan todos los pecados específicos, se hace énfasis en la inmoralidad sexual y la falta de hospitalidad. En Génesis 18, 20-21, Dios le dice a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es muy grave. Descenderé ahora y veré si han hecho conforme al clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Esta declaración sugiere que Dios había escuchado los lamentos de las víctimas o testigos de la maldad de estas ciudades y estaba dispuesto a investigar la situación. La hospitalidad de Lot. Abraham, preocupado por su sobrino Lot, quien vivía en Sodoma, intercede ante Dios y le pide que salve la ciudad si encuentra al menos 10 personas justas en ella. Dios acepta la petición de Abraham, pero lamentablemente no se encuentran 10 personas justas en Sodoma. Sin embargo, debido a la bondad de Abraham y su preocupación por la justicia, Dios envía a 2 ángeles a la ciudad para rescatar a Lot y a su familia antes de la destrucción. El incidente en la casa de Lot. Cuando los 2 ángeles llegan a Sodoma, Lot los invita a hospedarse en su casa. Sin embargo, la maldad de la ciudad se hace evidente cuando los hombres de Sodoma rodean la casa de Lot y exigen que les entregue a los huéspedes, los ángeles, para que puedan tener relaciones sexuales con ellos. Este pasaje, que se encuentra en Génesis 19, 4-11, ilustra claramente la inmoralidad sexual y la falta de respeto por la hospitalidad que habían llegado a caracterizar a Sodoma. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Ante la maldad evidente de Sodoma, los ángeles revelan su misión a Lot y le instan a huir de la ciudad junto con su familia. Les advierten que no miren hacia atrás mientras huyen. Lot, su esposa y sus 2 hijas obedecen, pero lamentablemente, la esposa de Lot desobedece la orden y mira hacia atrás mientras Sodoma está siendo destruida. Como resultado, se convierte en una estatua de sal. La destrucción de Sodoma y Gomorra se describe de manera dramática en Génesis 19, 24-25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Las posibles razones para la destrucción. A lo largo de la historia, se han planteado diversas teorías y explicaciones sobre las razones detrás de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Aquí mencionaremos algunas de las más comunes. Inmoralidad sexual, como se menciona en la historia. La inmoralidad sexual y la depravación eran evidentes en Sodoma y Gomorra. La homosexualidad, en particular, a menudo se ha destacado como uno de los pecados principales que llevaron a la destrucción de estas ciudades. Esto ha llevado a debates sobre la interpretación y la moralidad de estas acciones. Falta de hospitalidad. Otro pecado que se destaca en la narrativa es la falta de hospitalidad de los habitantes de Sodoma. En la cultura de la época, la hospitalidad era un valor fundamental, y el trato cruel hacia los invitados se consideraba un pecado grave. Violencia y corrupción generalizada, además de los pecados mencionados específicamente. La Biblia sugiere que la maldad y la corrupción generalizada de estas ciudades eran tan extremas que provocaron la ira divina. La falta de justicia y la opresión de los débiles también se han citado como motivos. El grito de las víctimas, en Génesis 18, 20-21, Dios menciona que el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande. Algunos intérpretes han sugerido que Dios respondió a los lamentos de las víctimas que sufrían a manos de los habitantes de estas ciudades, lo que llevó a la decisión de destruirlas.
Lecciones morales y teológicas. La historia de Sodoma y Gomorra ha sido objeto de interpretación y reflexión a lo largo de la historia religiosa y teológica. Algunas de las lecciones morales y teológicas que se han extraído de esta historia incluyen la importancia de la justicia y la moralidad. La historia de Sodoma y Gomorra destaca la importancia de la justicia, la moralidad y la responsabilidad social en la vida humana. Se enfatiza que una sociedad que abandona estos principios puede enfrentar graves consecuencias. El papel de la intercesión. La intercesión de Abraham en nombre de Sodoma y Gomorra muestra cómo la oración y la intercesión pueden influir en las decisiones divinas. Abraham, como figura justa, se convierte en un ejemplo de cómo los individuos pueden abogar por la misericordia divina. La gravedad del pecado. La destrucción de Sodoma y Gomorra subraya la gravedad del pecado a los ojos de Dios. Se considera un recordatorio de que la rebelión contra los principios divinos puede tener consecuencias catastróficas. La misericordia divina. A pesar de la destrucción de las ciudades, la historia también destaca la misericordia de Dios al salvar a Lot y su familia. Esto resalta el equilibrio entre el juicio divino y la gracia. Interpretaciones teológicas y literarias. La historia de Sodoma y Gomorra ha sido objeto de interpretación teológica y literaria a lo largo de los siglos. Diferentes tradiciones religiosas han analizado y aplicado esta historia de diversas maneras. Algunas interpretaciones notables incluyen: judaísmo. En la tradición judía, la historia de Sodoma y Gomorra se interpreta como una advertencia contra la inmoralidad sexual y la falta de hospitalidad. También se destaca como un ejemplo de la importancia de la intercesión y la justicia. Cristianismo. En el cristianismo, la historia se ha utilizado para abordar cuestiones morales y éticas. Jesús menciona a Sodoma y Gomorra en el Nuevo Testamento como un ejemplo de lugares que enfrentaron juicio divino debido a la incredulidad y la maldad. Islam. El Corán también menciona la historia de Sodoma y Gomorra, y en la tradición islámica, se ve como una advertencia contra la inmoralidad y la desobediencia a Dios. Se destaca la importancia de la obediencia y la moralidad. La historia de Lot y su familia. La historia de Lot y su familia en Sodoma agrega un elemento humano a la narrativa. Lot, sobrino de Abraham, eligió vivir en Sodoma, posiblemente atraído por la riqueza y la prosperidad de la ciudad. Sin embargo, se vio atrapado en la corrupción de la ciudad y su familia estuvo en peligro. Cuando los ángeles advirtieron a Lot sobre la inminente destrucción, se reveló su deseo de quedarse en la ciudad. Esto podría interpretarse como una muestra de su apego a las comodidades mundanas y una renuencia a abandonar la vida que había construido en Sodoma. Aún así, los ángeles, por misericordia divina, lo llevaron junto con su familia fuera de la ciudad antes de que fuera destruida. La esposa de Lot y su estatua de sal. El episodio de la esposa de Lot, quien mira hacia atrás y se convierte en una estatua de sal, ha intrigado a los lectores y comentaristas durante mucho tiempo. Algunos han interpretado este evento como una advertencia contra la nostalgia o el deseo de regresar a una vida pecaminosa. Otros lo ven como una lección sobre la importancia de seguir las instrucciones divinas sin vacilar. El significado del azufre y el fuego. La narrativa describe la destrucción de Sodoma y Gomorra mediante la lluvia de azufre y fuego desde los cielos. Esta descripción ha llevado a debates sobre si el relato se basa en eventos naturales, como una erupción volcánica o una explosión de gases inflamables del Mar Muerto, o si se trata de un simbolismo utilizado para enfatizar la intervención divina en la destrucción. Lecciones para la actualidad. La historia de Sodoma y Gomorra sigue siendo relevante en la actualidad y se ha utilizado para abordar cuestiones contemporáneas, como la moralidad sexual, la justicia social y la importancia de la hospitalidad. También plantea preguntas sobre el papel de la religión en la ética y la moral humanas y sobre cómo se equilibra la misericordia y el juicio divino. Conclusión. La historia de Sodoma y Gomorra es una narrativa poderosa que ha sido objeto de interpretación y reflexión en diferentes tradiciones religiosas y culturales a lo largo de la historia. Si bien las razones exactas detrás de la destrucción de estas ciudades pueden ser objeto de debate, la historia sirve como un recordatorio de la importancia de vivir de acuerdo con principios éticos y morales que promuevan la justicia, la hospitalidad y la bondad en la sociedad. También destaca la capacidad de la intercesión y la misericordia divina, así como las consecuencias del pecado y la desobediencia a Dios. En última instancia, la historia de Sodoma y Gomorra continúa siendo un relato que invita a la reflexión sobre las cuestiones morales y espirituales fundamentales de la humanidad.